En esta exposición vamos a volver a tratar un tema que hemos tratado antes, algunas veces, recientemente creo que 2 veces. Se, se tiene en los síntomas y síndromes de los comportamientos, conductas y perfiles subjetivos de la modernidad, síntomas y síndromes de la decadencia. Hemos tratado el tema del anacronismo y en los anacronismos puede verse lo que podemos considerar desde un punto de vista de la actualidad, digamos, del momento presente, lo que podemos llamar y lo que se ha venido llamando anacronismos. Pero los anacronismos tienen muchas figuras y configuraciones. Y en ese sentido es indispensable distinguir, pues, estas singularidades, estas diferencias, sobre todo a qué anacronismos nos referimos y respecto a qué. Nosotros consideramos anacronismos que tienen que ver con las composiciones histórico-político-culturales, sobre todo las que tienen mucha carga ideológica y que están muy institucionalizadas, no solamente en los comportamientos y en las conductas, y no solamente en las estructuras subjetivas, sino en las propias instituciones, no solamente estatales, sino también sociales y culturales. En ese sentido, nos interesa, pues, retomar el tema del anacronismo para ver ciertos anacronismos más específicos, aquellos que tienen que ver con el teatro político, en sentido más figurativo, ilustrativo del término. Con lo que hemos llamado también en ensayos las formas y figuras de la impostura, pero también las prácticas y cartografías de la impostura, que tienen que ver básicamente ya no solamente con temas ideológicos, sino también con poses. Y esto tiene que ver mucho con el juego simbólico, el empoderamiento de ciertos símbolos, aunque sean vaciados de contenido, pero que se utilizan políticamente y se utilizan sobre todo en términos de la diatriba, no de la discusión ni el debate, sino de la diatriba, es decir, de esa elocuencia panfletaria. Bueno, recientemente en estos contextos de una modernidad actualizada en su propia decadencia, y sobre todo en su propia decadencia política, la casta política y sus entornos, sobre todo sus seguidores, desarrollan conductas y comportamientos no solamente anacrónicos, no solamente, digamos, decadentes en el sentido más pedestre del término, sino también desarrollan imposturas de alto nivel, o imposturas de nivel o de forma elocuentemente grotesca. Y que se llama, eso es lo que llama la atención, digamos, el alcance de la degradación. Entonces, nos vamos a referir precisamente a este tipo de tonalidades y tratar de interpretar y de analizar por qué se dan y qué significan en términos de la propia decadencia o los avances de la decadencia, pero qué significa en términos de interpretación de la crisis social y de la crisis política y de la crisis civilizatoria. Bueno, muchos de estos temas, muchas de estas problemáticas y perspectivas críticas tienen que ver con lo que de alguna manera ha inaugurado o ha continuado Marx en términos irónicos de sus escritos histórico-políticos, sobre todo en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, donde se conoce una frase harto conocida y donde dice que si bien Hegel
dice que la historia se repite dos veces, pero que se olvidó decir una como tragedia, y otra como farsa. Y nosotros, precisamente haciendo paráfrasis a esta perspectiva y a este enunciado de Marx, dijimos, inclusive puede repetirse hasta 3 veces, una como tragedia, otra como farsa y otra como comedia, inclusive 4 como comedia grotesca. Y decíamos que el gobierno neopopulista de Evo Morales Ayma ha repetido la historia en su 4ª versión como una comedia grotesca. Muy bien. Entonces, ¿con qué juegan esta comedia grotesca, esta comedia, esta farsa? ¿Con qué juega? Con la tragedia, con las figuras de la tragedia. La tragedia ya no está, pero lo que sigue son sus ecos de farsa, sus ecos de impostura, sus ecos de comedia y de comedia grotesca. Eso es lo que queda en el aire. Y los saltimbanquis, para lanzar otra figura que hemos usado, se enlodan pues con estos ecos y usan esos ecos pretendiendo disfrazarse de aquellos personajes o protagonistas de la tragedia. En términos específicos, los de la comedia grotesca se disfrazan por 4ª vez, disfraces cada vez más desteñidos, deshilachados y grotescos de los revolucionarios de antes, del pasado, que pretenden emular, pero en realidad lo que hacen es una sorna. Entonces, en ese sentido han aparecido figuras de ese calibre. Bueno, el mismo caudillo populista, ¿no? Es decir, los caudillos populistas de los gobiernos progresistas, que de progresistas solo tienen el nombre porque en realidad lo que han desplegado son comportamientos y conductas motivadas por prejuicios conservadores. En el fondo son conservadores y sobre todo en el conservadurismo más aterido, del patriarcalismo más violento. Entonces, estos conservadurismos, estos prejuicios antiguos se terminan disfrazando con poses revolucionarias, pero que son disfraces. Un buen disfraz es el camuflaje, ¿no ves? Un buen disfraz es el que emula lo que repite y representa, pero digamos una cosa es hacerlo de manera estética o adecuada, y la otra es, digamos, hacerlo de una manera estridente, donde se nota de manera espantosa y la imitación grotesca, donde se nota, digamos, que la carga no está en la representación, sino está en una emulación grotesca. En ese sentido, los caudillos del progresismo del siglo XXI emulan el caudillismo heroico, por así decirlo, y carismático de los caudillos latinoamericanos del siglo XX, de medianos del siglo XX, quienes evidentemente, a pesar de tener esos perfiles patriarcales, porque todo caudillismo tiene ese perfil patriarcal, y a pesar de tener ese perfil que tiene que ver con la memoria del mesianismo, una memoria barroca del mesianismo, porque en este caso es un mesías político, a pesar de tener estas peculiaridades, en todo caso eran, si ustedes quieren, una tragedia y un drama, es decir, estaban viviendo el dramatismo y la tragedia de manera patente, estaban padeciendo el dramatismo de una manera espontánea y vivencial. En cambio, los caudillos del siglo XXI lo que hacen es imitar, emular de manera grosera las poses de estos caudillos, sin alcanzarlos, sin alcanzar además su incidencia política, porque la incidencia política adquiere otra connotación. El disfraz, precisamente al encubrir lo que se hace,
está encubriendo, digamos, prácticas distintas a lo que se emula. Si los caudillos del siglo XX, de mediados del siglo XX, los caudillos del nacional popular, de lo nacional popular, nacionalizaron y sus nacionalizaciones tuvieron efectos estatales de soberanía. En cambio, los caudillos del progresismo lo que han hecho es prácticamente desnacionalizar, es decir, jugar a las finanzas, caer en el más descrédito de su apego al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es decir, sus acciones efectivas, su facticidad era altamente degradante y altamente comprometedora con la soberanía. Eso les ha pasado casi a todos los caudillos, digan lo que digan, con cierta excepción del principios de la Revolución Bolivariana, donde efectivamente se nacionalizaba. Y eso tuvo efectos estatales. En otras palabras, recordando lo que dijimos y escribimos, lo que pasa es que en el caso de Venezuela, la Revolución Bolivariana estaba cumpliendo con la Revolución Nacional Populares que se habían dado en otros países de América Latina, pero no en Venezuela. En cambio, en Bolivia y en Brasil, para usar dos ejemplos, estas revoluciones nacionales populares se habían dado. En Brasil con Getúlio Vargas y en Bolivia con la revolución de 1952, con el primer Paz Extensor. Entonces, ¿qué se llama? Tenemos pues diferencias importantes en el tiempo, y estas diferencias importantes en el tiempo histórico-político, digamos, muestran composiciones completamente distintas, a pesar de las pretensiones discursivas, de las pretensiones de impostura y de emulación. Entonces hay distintos comportamientos, y lo más patético se dan también en los seguidores, es decir, en esto que hemos llamado la masa elocuente de Juncus, que en realidad, si nosotros comparamos históricamente, es la misma masa, el mismo perfil que apoya a todos los que están en el poder. Si antes apoyaron a los conservadores, después a los liberales, después a las dictaduras militares, después, digamos, sobre todo en la etapa decadente a lo nacional popular, digamos, y después apoyaron a los neoliberales, ¿no? Después de apoyar a las dictaduras militares, ahora lo hacen con los caudillos, es decir, es la misma masa de oportunistas y pragmáticos. Digamos, los nombres, las condiciones, las peculiaridades son distintas, pero es el mismo perfil subjetivo. Entonces no debe sorprendernos. Y esta gente, obviamente, como se trata de un gobierno nacional popular, o más bien neopopulista, porque ese es el término que debíamos usar más acertadamente, de un neopopulismo demagógico, esta más elocuente, en realidad lo que hace precisamente es lo mismo que han hecho las otras masas que siempre han apoyado al poder. Es decir, y en el caso del nacionalismo neopopulista, lo que hacen sencillamente es desgarrarse las vestiduras, presentarse como los más estridentes radicales, que rayan en el folclorismo político, ¿no ve? Entonces, no son otra cosa, es decir, de revolucionarios son revolucionarios de pacotilla, y más lejos que los revolucionarios de pacotilla son estas insustanciales poses demagógicas. Bueno, últimamente ha aparecido, digamos, un grupo de estos imitadores, emuladores de la comedia grotesca que pretenden, que se llama, hacer milicias. Y a través de una constitución que, fíjense qué gran contradicción, ¿no ve? No, la constitución no sirve para hacer milicia, la constitución es el establecimiento de un nuevo sustrato social, político, que se transmite y se inscribe en términos jurídico-políticos para inaugurar las nuevas reglas del juego de lo que es la república, aunque se llame Estado plurinacional
Estado plurinacional, porque república es eso, la cosa pública. La Unión de República Socialista Soviética es república a pesar de las transformaciones estatales. Y el Estado plurinacional, que no hace exactamente lo mismo, transformaciones estatales de la profundidad demoledora como la hace el Estado socialista, sobre todo al principio de la revolución, tampoco deja de ser república. Bueno, son otras de las confusiones realmente alarmantes que nos señalan los síntomas de la decadencia en términos del desconocimiento de estos temas. Pero que se llama, en este caso, digamos, realmente raya en lo grotesco, en lo estrambótico, a aludir y convocar una constitución para formar milicias, ¿no? Realmente asombra. Y no se trata de que se hacen no milicias. En Bolivia hubo ejemplos de milicias y milicias armadas después de la revolución del 52, después de haber derrotado al ejército en 3 días, en los días de abril, se conforman milicias obreras y después se conforman milicias campesinas que duran los 12 años de la revolución. Es decir, se formaron milicias armadas y obviamente que se llama, y no necesitaron una constitución para ser milicias. Es decir, la revolución misma hizo emerger estas milicias. Cuando alguien habla de la constitución, que no tiene nada que ver, porque es un problema de ordenamiento jurídico político, para armar milicias, está diciéndonos no otra cosa de que quiere amenazar con el aparentar, pretender formar milicias cuando desconocen lo que son las milicias, ¿no? Y tampoco tiene esa voluntad, sencillamente es un juego amenazante, es parte del chantaje, el chantaje político de la mediocridad, eso es. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una confusión de lo más espantosa. Es decir, además, si se quiere formar milicias, no se necesita pedir permiso a nadie. Se forman las milicias. Y las milicias se forman en el contexto de lo que se puede llamar la lucha de clases, usando, digamos, el término marxista, o un término marxista más avanzado, las luchas de liberación nacional. Es decir, se forma. Pero aquí no tenemos ese tipo de gente que forma estas milicias o se arma para hacer una insurrección o para hacer una guerrilla. No, es gente altamente demagógica, que juega con figuras caricaturescas. Son sujetos de cartón, en el sentido eso de dibujos animados. Entonces, no es otra cosa que son los juegos políticos en plena decrepitud crepuscular de la decadencia del sistema político y de la casta política y de sus seguidores, ¿no? Pero por otra parte hay que notar otra cosa, es decir, una cosa son las milicias, en sentido de una lucha de liberación, una lucha de clases, en términos de una lucha de clases llevada a la guerra de armas, ¿no ve? Pasar de la crítica a la crítica de las armas, ¿no ve? Entonces, pasar de las armas de la crítica, si ustedes quieren, a la crítica de las armas, eso es otra cosa. Es decir, eso tiene sus contextos específicos, sus sujetos específicos, sujetos sociales, sus composiciones específicas en plena crisis social y política. Pero cuando esto no hay que confundir con el paramilitarismo. El paramilitarismo es altamente reaccionario y lo han utilizado obviamente los gobiernos dictatoriales de las dictaduras militares, pero también lo han utilizado que se llama los gobiernos altamente conservadores, como en Colombia, altamente reaccionarios, ¿no? Y si ustedes quieren, proimperialistas, pero además pro narcotráfico y pro hacendados. Es la gente que se ha armado con los hacendados, o los hacendados han armado sus paramilitares para expropiar tierras campesinas. De ahí comienza pues la guerrilla en Colombia. Es decir, la FARC tiene su origen una resistencia de defensa campesina. Entonces aquí hay que distinguir, una cosa es la defensa campesina y otra cosa es el paramilitarismo. Y de manera paradójica, más tarde se llega a formas de paramilitarismo en la etapa decadente de la Revolución Bolivariana. Cuando la Revolución Bolivariana comienza, obviamente tiene entusiasmo y conforma las comunas, se abre a los ejes de las misiones,
pero todo esto es boicoteado por la casta política, la burocracia, la burguesía rentista, que usurpa al pueblo venezolano, al pueblo del Caracazo, usurpa inclusive al pueblo que se entusiasma y vota por Hugo Chávez, usurpa su victoria política y convierte en un beneficio de la casta política, en un beneficio grotesco de la casta política, y en un beneficio no solamente grotesco de la casta política, sino un beneficio, digamos, que lo que hace es delinquir, es decir, optar por la apropiación privada de bienes sociales, comunales, estatales. Entonces, eso no se puede, pues, encubrir con una demagogia revolucionaria de estos revolucionarios de pacotilla. Y esta gente es la que va a formar paramilitares precisamente, supuestamente para defender la revolución, como ahora se pretende defender la democracia, ¿no ve? ¿Qué democracia? La democracia que en las mismas gestiones del gobierno de Evo Morales han abolido y han sido continuados por un gobierno de transición que ha continuado por otros caminos la abolición de la democracia. Entonces estamos hablando pues aquí de contrasentidos, de sornas altamente grotescas, de muecas altamente grotescas que nos presentan y nos muestran la mediocridad y la decadencia de la casta política y de sus seguidores. Entonces aquí hay que diferenciar milicias de paramilitarismo, lo que pretenden estos grupos altamente mediocres, sin voluntad de ninguna clase política y revolucionaria, seguidores del entorno del caudillo déspota caído en desgracia, que pretenden recuperar el poder que lo han perdido, porque ahora lo que hay es una champaguerra en el MAS. Pero fuera de eso, lo que hay es un contexto de resistencias sociales y populares que están buscando reorientar lo poco que queda del proceso para seguir adelante. Esa es la victoria en el alto de Evacopa. Entonces, frente a esto, estos saltimbanquis, estos comediantes pretenden hablar de cosas totalmente incongruentes, convocar a una constitución para formar milicias, en realidad para formar paramilitares, pero no van a formar ninguna otra cosa. Sencillamente son parte de los juegos de la economía política del chantaje. Estamos hablando de gente que nunca ha tomado nada en serio. No ha tomado en serio la política. Ha creído que la política es una comedia, es cuestión de usar los medios de comunicación, y nunca ha tomado en serio la Constitución y ha creído que se puede usar la Constitución como un libro de vitrina para la propaganda. Nunca ha tenido la voluntad de transformación estructural e institucional. Lo que ha hecho es desmantelar la Constitución y ha creído que se sustituye a la realidad con la propaganda y la publicidad. Eso les ha durado 10 años, pero no dura. La mentira no dura más de 10 años. Y eso ha caído, pues por eso ha habido una implosión social que lastimosamente ha sido usurpada. La movilización después de la implosión social, una movilización social contra el caudillo déspota y su partido y su burguesía rentista, ha derivado en una maniobra de cierta derecha lúcida que ha terminado buscando una sustitución constitucional. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ningún golpe. Lo que tienen es un golpe en la cabeza estos señores. Entonces, lo que ha ocurrido es eso, es decir, y ahora, en plena crisis, ha habido un intento de reorientación más que de recuperación. En la época del Pacto de la Unidad, cuando todavía no se había roto, antes del conflicto del Timnis, hubo intentos muy serios de reconducción del proceso y tuvieron que ver con la ley de la madre tierra auténtica que elaboró el Pacto de la Unidad. No el mamarracho que han hecho, que han aprobado los masistas, el gobierno masista, impostor, que ha convertido a la madre tierra en cenicienta del capitalismo. Solo ha usado algunos enunciados del documento del Pacto de la Unidad y lo demás es sencillamente una instrumentalización y legalización del extractivismo y la destrucción de la madre tierra. Entonces, estamos ante imposturas que han alcanzado niveles y extensiones espantosamente grandes. Entonces, estamos ante eso. Y eso es anacrónico, forma parte de los anacronismos y forma parte de la degradación llevada a extremo,
en este contexto de estos anacronismos específicamente políticos. Entonces, esta gente nunca ha tomado nada en serio. Y obviamente nunca ha tomado en serio la nacionalización. Al contrario, ha desnacionalizado los hidrocarburos, ha desmantelado la ley Héroes del Chaco con los contratos de operaciones al entregar el control técnico a las transnacionales y al disminuir el 82% que entraba al Estado al 50% más el 12% de impuesto. Pero eso son porcentajes relativos, puesto que el control de los flujos los tienen las transnacionales. Entonces, gente totalmente impostora que se solaza en este circo político, pero que ya se ha vuelto altamente destructivo, no solamente del Estado, sino de la nación y del país y de la sociedad. Han destruido el tejido social, la capacidad de lucha de este pueblo. Más peligrosos que los neoliberales, más peligrosos que las propias dictaduras militares, que eran consideradas por el pueblo como enemigos. Pero como estos se consideraban amigos, lobos vestidos de oveja, en realidad han terminado destruyendo el tejido social y han convertido, digamos, a masas en clientelas y han corrompido a tal grado a las masas que consideran que es normal la corrupción galopante, la corrupción institucional y hablar de cualquier cosa y cualquier disparate bajo ningún control lógico, ninguna lógica. Y lo más gracioso es que los medios de la comunicación los toman en serio. Obviamente los medios de comunicación forman parte de esta decadencia, donde no hay ninguna periodismo de investigación. Lo que hay sencillamente es un periodismo y una comunicación amarillistas, salvo honradas y escasas excepciones. Y en ese sentido, digamos, en este pantano, lo que tenemos precisamente más lodo en el lodo. Entonces, obviamente en este contexto, los medios de comunicación transmiten este tipo de noticias como si fueran serias. No son serias, son payasadas. Y obviamente la responsabilidad del pueblo es, una vez que ha habido la destrucción del proceso de cambio, queda la Constitución. Lo que hay que hacer es respetar la Constitución y buscar las condiciones para su realización, materialización y cristalización y transformación estructural e institucional. Y eso implica construir un Estado plurinacional que implica la Confederación de Naciones. Eso implica construir un sistema de gobierno de la democracia participativa, directa, comunitaria, obviamente pluralista y representativa. Eso implica no exportar materias primas, porque eso establece la Constitución, y sino entrar en transiciones económicas, en un pluralismo económico que armonice y haga funcionar de manera complementaria todas las formas económicas. La privada, la estatal, la comunitaria, la social, y además dentro del contexto de un desarrollo sostenible. Eso dice la Constitución, todavía no está en una visión ecologista, pero sí ya ingresa en una visión ambientalista. Entonces, de lo que se trata de hacer es eso, es decir, hacer cumplir la Constitución. Todos los gobiernos, después de la promulgación de la Constitución, incluyendo el gobierno de Evo Morales, Jaime y las gestiones que vienen después, obviamente incluyendo el gobierno de transición, y este gobierno, son inconstitucionales. ¿Y por qué son inconstitucionales? Porque no cumple con la Constitución. Sus órganos de poder son inconstitucionales, por más que los hayan elegido, porque no cumple con la Constitución. Y lo más bochornoso de los órganos de poder es la administración de justicia, que se ha convertido en una máquina espantosa y monstruosa de la extorsión y del servilismo más degradante e indigno al Ejecutivo. Entonces, en ese contexto no hay nada, pues, no hay Estado. El Estado está en suspenso, el Estado está atravesado por el lado oscuro del poder, por las formas paralelas y por el clientelismo más descarado. Y en ese sentido no hay Estado, no hay justicia, no hay nada. En realidad, la gente se está moviendo como si hubiera Estado, como si hubiera una administración de justicia, como si hubiera un ejecutivo, como si hubiera un Congreso. No hay nada de eso.
Sencillamente son dispositivos, son máscaras que están enmascarando la inconstitucionalidad de todos los gobiernos que han venido después de la promulgación de la Constitución. La responsabilidad del gobierno, la responsabilidad no solamente del gobierno, sino la responsabilidad fundamentalmente del pueblo es hacer cumplir la Constitución, poner en su sitio las cosas. Y eso significa desconocer estos órganos de poder, desconocer este gobierno, desconocer estos gobiernos y establecer un sistema de gobierno de la democracia participativa. Y eso implica el control y la participación social, y eso implica que el pueblo tiene la responsabilidad de conformar autogobiernos. Es decir, lograr a través de sus autogobiernos y de los autogobiernos lograr consensos y a través de consensos lograr la reorientación de la política, y tiene que tratar de salvar la sociedad, salvar el país, inclusive salvar, digamos, lo que queda del Estado para seguir adelante, porque tal como vamos, no solamente vamos al abismo, sino de una vez caídos en el abismo, al fondo del fondo, no vamos a podernos levantar. Entonces hay una alta responsabilidad en el pueblo. Si no lo hace, es un cómplice de la muerte de la nación, del país y sobre todo del porvenir de los hijos de nuestros hijos. Entonces esto tiene que acabarse y hay que acabar con todas las demagogias, desde las más groseras hasta las menos groseras, si ustedes quieren, con todas las imposturas, desde las más groseras hasta las menos groseras, pero hay que acabar con toda esta simulación e impostura, porque si no, no va a haber sobrevivencia, como sociedad, como comunidades, como pueblos, como país. Y obviamente, si hablamos en términos contextuales como continente y si hablamos en términos más contextuales como mundo. Esa es la responsabilidad. Y por lo tanto, los anacronismos siempre han habido de distintas maneras, pero ahora han adquirido en la composición social y cultural de la decadencia una extensión muy peligrosa. Por eso es importante parar todo esto. Como decía Walter Benjamin, hay que parar la locomotora desbocada antes del descarrilamiento fatal. Esa es la revolución, parar todo esto. Y lo que significa es precisamente abrir nuevos horizontes hacia unas civilizaciones ecológicas. Aquí terminamos nuestra exposición.